Era una noche tranquila, con una atmósfera cálida y amigable, típica de una fiesta de pijamas. Estábamos disfrutando de la velada cuando, en un momento, me dio sed. Decidí levantarme a buscar un vaso de agua en la cocina. Para hacerlo tuve que pasar por la sala de televisión, y fue entonces cuando me encontré con un amigo de la madre de Sara, un chico que parecía estar demasiado cercano a ella para ser solo un amigo. Nos cruzamos en el pasillo, y al instante noté una tensión extraña en el aire. Como si intentaran ocultar algo, se separaron rápidamente, reaccionando de manera natural ante la sorpresa de ser sorprendidos. Sentí que la incomodidad me envolvía, pero traté de disimular mientras me dirigía de vuelta a la habitación con mi vaso de agua. Al llegar le mencioné lo sucedido a Sara, y ahí cometí un error que me arrepentiría profundamente. Le conté lo que había visto, sin saber que para ella era un tema delicado. Sara aún no había superado el hecho de que sus padres se habían separado, y ver a su madre con otro hombre la afectaba profundamente. En ese instante, su reacción fue de incomodidad y frustración. No comprendíamos del todo lo que sucedía. A esa edad no teníamos la madurez para entender los sentimientos complicados que Sara estaba atravesando. Sin embargo, la situación se descontroló aún más cuando, en un arranque de celos, Sara envió un mensaje a su padre, contándole que había un hombre en casa de su madre. La tensión aumentó en el instante en que Sara me miró con una sonrisa tensa y me dijo: «Papá viene en camino». Yo no podía creer lo que acababa de suceder. Un mal presentimiento me invadió, pero lo peor estaba por llegar. La habitación de Sara daba directamente hacia la entrada de la casa, lo que nos permitió escuchar todo lo que ocurría cuando su padre llegó. No pasó mucho tiempo antes de que su padre llegara, conduciendo a toda velocidad por la entrada, frenando bruscamente y bajando del auto sin ni siquiera cerrar la puerta. En ese momento, Sara me susurró: «Creo que papá tiene un arma», y esa frase me hizo helar la sangre. Ya estaba anticipando gritos y peleas, pero la posibilidad de que todo terminara en violencia era mucho más aterradora de lo que imaginaba. Los pasos apresurados de su padre acercándose a la puerta de la casa indicaban que la situación se estaba saliendo de control. Escuchamos cómo golpeaba la puerta con furia, exigiendo saber dónde estaba el hombre. Sara, nerviosa, trató de negar todo, pero su padre estaba fuera de sí, gritándole a su madre: «No me mientas, Lena, ¿dónde está? Ábreme la puerta o te juro que...». Las palabras que seguían fueron inaudibles, pero lo que estaba claro era que la situación había escalado peligrosamente. De repente, se escuchó un grito desde el estudio, seguido de más pasos en el primer piso, y luego, en medio de un silencio mortal, el sonido de 3 disparos resonó en la casa. La angustia se apoderó de nosotros, incapaces de comprender qué estaba sucediendo. La madre de Sara gritaba desconsolada, y nosotros solo podíamos escuchar el eco de nuestra propia ansiedad. En ese momento, Sara, con un temblor en la voz, intentó llamar al 911, pero estaba tan aterrada que no podía articular ni una palabra. La confusión nos envolvía mientras el sonido de los disparos seguía retumbando en las paredes de la casa. Después de unos minutos eternos, escuchamos que el operador nos pedía que no nos moviéramos, ya que no sabíamos quién era el agresor ni si seguía dentro. Finalmente todo se calmó un poco, y nos enteramos de que el padre de Sara había ido a confrontar al hombre que estaba con su madre. Al principio el hombre intentó defenderse, pero al ver que el padre de Sara estaba armado, decidió huir. Corrió por la parte trasera de la casa, pero el padre lo persiguió, disparando 3 veces. Afortunadamente ninguno de los disparos alcanzó a nadie, pero la experiencia dejó una huella imborrable en todos nosotros. Sara y yo nos miramos en silencio, conscientes de lo cerca que habíamos estado del desastre. Al final, el padre de Sara fue arrestado y pasó un buen tiempo en prisión, pero lo que ocurrió esa noche jamás lo olvidaríamos. Sin embargo, en mi mente, siempre quedará la pregunta: ¿por qué no pude haberme callado? ¿Por qué no dejé que todo esto pasara sin involucrarme más? Historia 2. Durante años, la familia Graves fue conocida en la región por su reclusión. Vivían en una mansión apartada, al borde de un denso bosque donde los árboles parecían susurrar entre sí, como si compartieran secretos con la neblina que lo cubría. La casa, aunque majestuosa en su época, se encontraba ahora en ruinas, con paredes desmoronadas y ventanas rotas, como una carcasa vacía de lo que alguna vez fue.
Los Graves no eran una familia común. Nadie en el pueblo sabía mucho sobre ellos, pero todos los que se acercaron a su casa nunca volvieron. Las leyendas contaban que los Graves practicaban rituales oscuros, heredados de generaciones pasadas, y que los miembros más jóvenes de la familia eran forzados a participar en extraños sacrificios que se realizaban bajo la luna llena. La historia de la familia Graves comienza con un oscuro ancestro, Caleb Graves, quien, según los rumores, hizo un pacto con una entidad desconocida a cambio de riquezas y poder. Caleb, un hombre obsesionado con la muerte, comenzó a realizar experimentos con cadáveres, buscando la forma de trascender el umbral de la muerte y obtener la inmortalidad. Pero algo salió mal. Se dice que lo que Caleb invocó no era un demonio, sino una fuerza antigua, una sombra que habitaba en las profundidades de la tierra. Este ser oscuro se alimentaba de la esencia humana, corrompiendo todo lo que tocaba. La familia Graves desde entonces fue maldita, condenada a vivir con los horrores de lo que había sido desatado. Cada generación se vio obligada a cumplir con un ritual cada vez más espantoso, uno que exigía sacrificios humanos para mantener la sombra satisfecha, aunque nunca completamente. La entidad siempre estaba sedienta de más, y lo que parecía ser un acuerdo con Caleb pronto se convirtió en una pesadilla interminable. Durante siglos, los Graves mantuvieron su oscuro secreto, y el pueblo nunca se atrevió a acercarse a su mansión. Sin embargo, había rumores de extrañas luces en la casa durante la noche, y de extraños sonidos que venían de su interior. Risas maníacas, susurros inquietantes y lamentos de los que pocos se atrevieron a hablar. Las desapariciones nunca se investigaron a fondo, pues el miedo a la familia Graves era demasiado grande. Un día, un joven llamado Samuel, que había oído las leyendas desde su niñez, decidió investigar la mansión. Había crecido en el pueblo, pero siempre había sentido una curiosa fascinación por la familia Graves. Los ancianos del lugar le contaban historias aterradoras sobre la casa, pero Samuel no les creyó. Pensaba que eran solo cuentos para asustar a los niños. Sin embargo, algo dentro de él lo impulsó a entrar en la mansión y descubrir la verdad. A pesar de las advertencias, Samuel se dirigió hacia la mansión al anochecer, con una linterna en la mano y el corazón acelerado. Mientras caminaba por el sendero cubierto de maleza, pudo sentir una presencia extraña en el aire, como si el bosque mismo lo estuviera observando. La mansión apareció ante él, envuelta en sombras con sus ventanas oscuras y su puerta de hierro oxidada. Cuando Samuel cruzó el umbral de la mansión, un escalofrío recorrió su cuerpo. El interior estaba cubierto de polvo, con muebles viejos y desmoronados, pero lo que realmente le llamó la atención fue el olor. Un hedor fétido que no podía identificar, algo que le hizo sentir náuseas. Sin embargo, lo que más le aterrorizó fueron las huellas en el suelo. Huellas que parecían humanas, pero al mismo tiempo extrañamente deformadas, como si pertenecieran a alguien que ya no estaba vivo, pero tampoco muerto. A medida que avanzaba por la casa, Samuel comenzó a escuchar susurros. Al principio pensó que era su mente jugándole trucos, pero los susurros se hicieron más claros. No eran voces normales, sino voces que parecían provenientes de los rincones más oscuros de la casa, hablándole en un idioma extraño y antiguo. Los murmullos se intensificaron mientras se adentraba más en las profundidades de la mansión, hasta llegar a un sótano oscuro, donde la temperatura bajó drásticamente. En ese sótano, encontró algo que jamás olvidaría. En el centro, había una mesa de piedra cubierta de símbolos extraños y sangre seca. Alrededor de ella, había figuras encapuchadas, que parecían estar en medio de un ritual. La linterna de Samuel iluminó sus rostros, y vio lo que jamás había esperado. Los miembros de la familia Graves no eran humanos. Sus ojos brillaban con un resplandor antinatural, y sus rostros mostraban una expresión de desesperación y dolor. Eran seres retorcidos condenados a una existencia macabra, atrapados en un ciclo de sufrimiento eterno. Antes de que pudiera reaccionar, un hombre mayor, el patriarca de la familia Graves, se acercó a Samuel con una sonrisa siniestra. «Bienvenido», dijo, su voz temblorosa pero clara. «Sabíamos que alguien vendría. Todos los que se atreven a entrar aquí son parte del ritual». Samuel intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. Un poder oscuro lo mantenía en su lugar, y a su alrededor, los miembros de la familia comenzaron a rodearlo.
Lo que ocurrió después fue indescriptible. Samuel vio visiones de horrores imposibles, de cuerpos desmembrados, de sacrificios macabros que atravesaban generaciones. La entidad oscura que había hecho el pacto con Caleb Graves había regresado, y su hambre era insaciable. En un último intento de escapar, Samuel intentó huir, pero las sombras lo rodearon, y lo que parecía ser una escapatoria se convirtió en un laberinto interminable. Cada paso lo acercaba más al abismo, donde la oscuridad lo devoraría, igual que a todos los que habían entrado antes que él. Los aldeanos nunca encontraron el cuerpo de Samuel. Nadie volvió a saber de él, y la mansión de los Graves se quedó aún más en silencio. A partir de ese momento, la historia de la familia Graves se convirtió en un eco lejano, una advertencia que nadie se atrevió a desafiar. El bosque, ahora más denso que nunca, ocultaba los secretos de la familia oscura, y las sombras en la casa de los Graves siguieron aguardando, esperando a que alguien más cayera en su trampa. Historia 3. Hace algún tiempo mi padre falleció. Fue un golpe duro para todos nosotros, pero especialmente para mi madre, que había sido su compañera durante tantos años. Mi esposa y yo, conscientes de lo difícil que iba a ser para ella, decidimos que lo mejor sería que se mudara con nosotros y nuestros 2 pequeños. De esta manera, mi madre podría pasar sus últimos años rodeada de su familia, sin tener que enfrentar el vacío que dejó mi padre. Queríamos que no se sintiera tan sola, especialmente porque, a pesar de la edad y la salud de mi madre, siempre había sido una mujer fuerte y activa, que disfrutaba de la compañía de sus seres queridos. Sin embargo, había un problema logístico que no habíamos previsto. Vivíamos en un pequeño apartamento de 2 habitaciones, y aunque teníamos algo de dinero ahorrado, no era suficiente para comprar una casa lo suficientemente grande para todos. Estábamos atrapados entre la idea de ofrecerle a mi madre un espacio cómodo y al mismo tiempo no perder nuestra estabilidad financiera. Fue entonces cuando mi madre tomó una decisión que nos sorprendió a todos. Decidió vender su casa en Virginia y usó el dinero de la venta para ayudarnos a comprar una casa en Maryland. Su razón era simple pero profunda. Prefería invertir ese dinero en un hogar donde pudiera estar con nosotros, en lugar de pagar por un asilo de ancianos, algo que siempre había rechazado de manera firme. Decía que no quería que su vida terminara en la soledad de una institución, que preferiría estar con nosotros, incluso si eso significaba hacer sacrificios. Este gesto me conmovió profundamente, pero también me hizo pensar en lo difícil que debía ser para ella dejar la casa en la que había vivido tantos años. Mi madre había vivido allí desde que mi hermano y yo éramos pequeños, y aunque en sus últimos años ya no la habitaba tanto como antes, la casa estaba llena de recuerdos y cosas que significaban mucho para ella. Sabía que a pesar de lo que decía, el dejar atrás ese lugar no iba a ser fácil. Un día, armándome de valor, decidí regresar a la casa por mi cuenta. Mi madre me había pedido que ayudara con la limpieza antes de ponerla a la venta. Aunque mi hermano había pasado algunas veces por allí, nunca habíamos tenido la oportunidad de abordar todo el trabajo que implicaba limpiar y organizar tantas cosas acumuladas durante los años. Era un trabajo monumental, pero tenía que hacerlo. Comencé en el primer piso organizando algunos muebles y revisando las habitaciones. Cada rincón estaba lleno de recuerdos, fotos de familia, antiguos muebles, libros que mi madre había guardado durante años. Cada objeto parecía tener una historia propia, pero fue cuando subí al segundo piso y luego llegué al ático que realmente me di cuenta de la magnitud de lo que estábamos a punto de perder. El ático estaba lleno de recuerdos, como una cápsula del tiempo. Encontré cosas que no recordaba, cosas que ni siquiera sabía que habían estado allí. Había álbumes de fotos de nuestras vacaciones familiares en Hawái, fotos de mi infancia, mi graduación, e incluso una colección de cartas de Dragon Ball que había tenido durante mi adolescencia. Pensé que las había perdido hace años, pero aquí estaban, bien guardadas, como si el tiempo no hubiera pasado. Mientras miraba todo aquello, sentí una mezcla de nostalgia y tristeza. Era difícil creer que estábamos por dejar atrás ese lugar, todos esos recuerdos que nos definían como familia. Sin embargo, al fondo del ático, algo más llamó mi atención. Una carpeta llena de documentos oficiales. Al principio no pensé que fueran importantes, pero cuando los revisé encontré algo que me dejó helado. Entre los papeles había un certificado de matrimonio de mis padres,
pero también había otros documentos que no esperaba encontrar. En uno de ellos descubrí algo que jamás imaginé. El apellido que había llevado toda mi vida no era el verdadero. Mis padres, en algún momento, habían cambiado el apellido de nuestra familia. Recordé vagamente que algo así había sucedido cuando era muy pequeño, pero nunca le di demasiada importancia. Sin embargo, ahora que lo veía por escrito, no pude evitar preguntarme, ¿por qué mis padres decidieron hacer un cambio tan drástico? ¿Estábamos huyendo de algo? ¿Había un secreto que se mantenía oculto? La curiosidad me invadió. Decidí que, en cuanto tuviera la oportunidad, hablaría con mi madre sobre este hallazgo. Sabía que iba a ser una conversación difícil, pero sentía que era algo que debía hacer. A pesar de que mi madre siempre fue una persona abierta, nunca habíamos hablado sobre el apellido o cualquier posible cambio relacionado con nuestra identidad. Estaba claro que había algo más detrás de todo esto, algo que mi madre había estado guardando. Finalmente, un día, cuando los niños estaban en la escuela y mi esposa en el trabajo, supe que era el momento adecuado para hablar con ella. Nos sentamos juntos en la sala, mientras ella veía televisión, como si nada fuera a pasar. Me acerqué con algo de temor, sabiendo que esta conversación podía alterar muchas cosas. Tomé los papeles que había encontrado y, con voz suave, le pedí un momento para hablar. Le mostré los documentos y le expliqué lo que había encontrado. Esperaba que me dijera algo como, «Oh, eso ya no importa, no te preocupes por eso». Pero en lugar de eso, su reacción me sorprendió. Mi madre no mostró sorpresa ni confusión. Por el contrario, parecía resignada, como si ya supiera que algún día encontraría esos papeles. Durante la conversación, me dijo que no se sorprendía de que los hubiera encontrado, ya que la casa que estábamos limpiando no era la misma en la que había crecido, sino una propiedad que había comprado años después de la tragedia que había marcado nuestra familia. Fue entonces cuando, finalmente, comenzó a contarme algo que nunca había mencionado antes. Resulta que, cuando yo era un bebé, mi madre perdió a su hermano, un tío del que nunca supe nada. Nadie me habló de él, y nunca entendí por qué. Su muerte había sido un evento dramático, un verdadero escándalo que envolvía a la familia en un torbellino de dolor y caos. Según mi madre, la situación fue tan delicada que mis padres decidieron cambiar nuestro apellido y mudarse al otro lado del país para empezar de nuevo. Mi madre me explicó que esta decisión fue tomada para protegernos, para alejarnos del escándalo que había conmocionado a nuestra familia y que, en su momento, pudo haber destruido todo lo que habíamos construido. Poco a poco, mi madre comenzó a contarme la historia detrás de todo esto. Mi tío había tenido una relación tumultuosa con una mujer que, a pesar de los problemas que ya tenían, se casó con él. Lo que mi padre sabía, pero nunca mencionó, es que ella provenía de una familia extremadamente rica, propietaria de una cadena de fábricas de conservas y viñedos. Mi tío, aunque al principio dudaba de su relación, se sintió atraído por su fortuna. No pasó mucho tiempo antes de que el matrimonio fuera formalizado, pero las complicaciones entre ellos se intensificaron a medida que pasaban los meses. Finalmente, todo explotó cuando, en su primer año de matrimonio, mi tía sufrió un terrible accidente durante una excursión a las montañas. Mi tío la llevó de inmediato al hospital, pero las lesiones fueron tan graves que los médicos le dijeron que nunca volvería a caminar y que probablemente perdería la movilidad de sus brazos. La tragedia marcó un antes y un después en la vida de la familia. Aunque al principio solo se hablaba de las dificultades físicas que enfrentaba mi tía, con el tiempo los problemas emocionales y psicológicos comenzaron a desbordar la vida de mi tío, que se encontró atrapado en un matrimonio lleno de tensiones y resentimientos. Lo que comenzó como una historia de amor y lujo, terminó siendo una pesadilla. Los rumores de divorcio y anulación nunca cesaron, pero mi tío no podía renunciar al estilo de vida que había adquirido a través de su matrimonio. Fue entonces cuando mi madre decidió que era necesario cambiar todo: nombre, identidad y, en última instancia, comenzar de nuevo en otro lugar. Ahora que tenía toda la historia, entendí por qué mi madre había guardado silencio durante tanto tiempo. La verdad era más compleja de lo que jamás imaginé, y mi sed de respuestas me había llevado a una revelación que cambiaría mi forma de ver a toda nuestra familia. Historia 4. En un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, en lo profundo de un valle rodeado de montañas densamente boscosas,
se encontraba la antigua mansión de los Moncler. Este linaje había habitado la región por generaciones, y su nombre estaba envuelto en susurros y supersticiones. Se decía que los Moncler guardaban un secreto oscuro, algo que ni el paso de los siglos había logrado borrar del todo. Isabela, una joven historiadora, llegó al pueblo impulsada por un proyecto de investigación sobre linajes antiguos y sus influencias en las comunidades rurales. Al oír sobre los Moncler, su curiosidad se disparó. Los aldeanos eran reticentes a hablar, y los pocos que lo hacían esquivaban los detalles. Solo mencionaban una advertencia: nunca te acerques a la mansión al caer la noche. Desafiante y convencida de que los rumores eran solo supersticiones, Isabela decidió investigar la mansión. Una tarde, con su mochila llena de libros y su grabadora, se dirigió hacia la colina donde se alzaba la deteriorada estructura. Los árboles que rodeaban el camino parecían formar una cápsula de penumbra, y el aire se volvía más denso conforme avanzaba. Al llegar, Isabela contempló la mansión. Era una estructura imponente pero decadente, con ventanas rotas y paredes cubiertas de hiedra. Sin embargo, aún conservaba una aura de grandeza y misterio. La puerta principal, hecha de roble macizo, estaba entreabierta, como si esperara a alguien. Dentro el silencio era absoluto. El salón principal estaba lleno de muebles antiguos cubiertos de polvo y cuadros familiares que parecían observarla con ojos llenos de juicio. Isabela encendió su linterna y comenzó a explorar. Encontró documentos antiguos, diarios y cartas que relataban una historia inquietante. Los Moncler habían practicado rituales oscuros para mantener su poder y riqueza. Se hablaba de sacrificios, pactos con entidades sobrenaturales y de una habitación secreta en el sótano donde todo había ocurrido. En una de las cartas, escrita por el último patriarca de la familia, se mencionaba un peso eterno y una advertencia para nunca abrir el acceso al sótano. Sin embargo, Isabela estaba demasiado intrigada para detenerse. Buscó por toda la casa hasta que encontró una trampilla oculta bajo una alfombra vieja. La madera crujía al levantarla, revelando una escalera que descendía hacia la oscuridad. El aire en el sótano era diferente, pesado y cargado de un olor acre. Las paredes estaban decoradas con extraños grabados y símbolos que Isabela no lograba reconocer. Al fondo de la habitación, encontró un altar rodeado de candelabros oxidados y una figura tallada en piedra que representaba a una criatura con rasgos humanos y animales entremezclados. A medida que se acercaba, sintió un escalofrío que recorrió su columna. Sobre el altar había un libro encuadernado en cuero, cubierto de una sustancia oscura que podría haber sido sangre seca. Al abrirlo, las páginas parecían susurrar en un idioma desconocido. Isabela intentó registrar el hallazgo con su grabadora, pero esta dejó de funcionar abruptamente. Fue entonces cuando escuchó un sonido que la paralizó. Pasos lentos y acompasados, provenientes de las escaleras que había descendido. Isabela apagó su linterna y se escondió detrás del altar. Su corazón latía con fuerza mientras los pasos se acercaban más y más. Una sombra oscura se proyectó en la pared frente a ella. La figura que bajó no era completamente humana. Tenía una forma esquelética, pero sus movimientos eran fluidos y anormalmente silenciosos. Isabela contuvo la respiración mientras la figura se detenía frente al altar, murmurando en ese mismo idioma incomprensible. De repente, la criatura levantó la cabeza como si pudiera oler su presencia. Isabela no pudo evitar soltar un leve gemido, y en ese instante, la figura giró su rostro hacia ella. Sus ojos brillaban con un resplandor amarillento, y de su boca surgía un siseo gutural. Sin pensarlo, Isabela corrió hacia las escaleras. La criatura la siguió, emitiendo un grito ensordecedor que hizo eco en toda la casa. Cuando Isabela logró salir de la mansión, el cielo ya estaba oscuro. Corrió sin mirar atrás hasta el pueblo, donde se encerró en su habitación. Pasó la noche en vela, incapaz de borrar de su mente los ojos de aquella criatura. A la mañana siguiente, decidida a dejar el pueblo, descubrió que su auto no funcionaba. Fue entonces cuando se dio cuenta de que los aldeanos la observaban desde las ventanas con expresiones de lástima y temor. Un anciano se acercó a ella y le dijo con voz temblorosa: «Lo que despertaste no te dejará ir. Solo los Moncler sabían cómo contenerlo, y ahora que ellos no están, tú llevas su carga». Esa misma noche, Isabela volvió a escuchar los pasos.
Esta vez, no venían de la mansión sino del pasillo fuera de su habitación. La maldición de los Moncler había encontrado un nuevo guardián, y su vida nunca volvería a ser la misma. Historia 5. La llamada llegó en un día de lluvia torrencial. Amanda, una joven periodista que buscaba establecerse en el mundo de las historias de investigación, recibió un correo electrónico anónimo con un asunto que simplemente decía: La maldición de los Vasconcelos. Dentro del correo una dirección y un mensaje breve: Si buscas una historia que te cambiará la vida, ven aquí. Movida por su curiosidad profesional y un deseo latente de aventura, Amanda condujo hacia la dirección indicada, una vieja hacienda en ruinas en el corazón de un bosque denso y remoto. La lluvia había transformado los caminos de tierra en ríos de lodo, pero finalmente llegó al lugar. El edificio, de una arquitectura colonial casi intacta, parecía estar sumido en el abandono por décadas. Las ventanas estaban tapiadas, y la fachada de piedra estaba cubierta de hiedra y musgo. En la puerta principal, una anciana vestida de negro la esperaba. Su piel estaba surcada de arrugas profundas, y sus ojos brillaban con una intensidad que hizo que Amanda sintiera un escalofrío. «Tú debes ser Amanda», dijo la mujer abriendo la puerta sin esperar confirmación. «Pasa, hay cosas que debes saber». Dentro de la hacienda el aire estaba pesado, cargado de humedad y un leve olor a cera derretida. Las paredes estaban decoradas con retratos antiguos de miembros de la familia Vasconcelos. Cada rostro transmitía una mezcla de solemnidad y desdén, y sus ojos parecían seguir a Amanda a donde fuera. La anciana, que se presentó como Dolores, llevó a Amanda a una biblioteca oscura y llena de polvo. En el centro de la habitación había una mesa con un gran libro encuadernado en cuero negro. Dolores colocó sus manos sobre el libro, y con una voz que era casi un susurro dijo: «Este es el legado de los Vasconcelos. Si decides abrirlo, no habrá vuelta atrás». Amanda, incapaz de resistir la intriga, abrió el libro. Las páginas estaban llenas de escritos en un idioma antiguo que no pudo reconocer, pero también contenían ilustraciones perturbadoras, figuras humanoides deformadas, rituales oscuros y una criatura alada que siempre aparecía en las escenas más macabras. Dolores explicó que el libro contenía la historia completa de la familia, incluyendo los oscuros pactos que habían hecho con fuerzas más allá de lo humano. «Nuestra familia fue una vez poderosa, pero ese poder tuvo un precio», dijo Dolores. «Cada generación está marcada. Algunos pagan con su cordura, otros con su vida, pero siempre, siempre hay un precio». Amanda, fascinada y aterrada, preguntó cómo había comenzado todo. Dolores se hundió en una silla y comenzó a relatar la historia. A finales del siglo XVIII, el patriarca de los Vasconcelos, don Esteban, había invocado a una entidad conocida como el Vigía para asegurar la riqueza y la prosperidad de su familia. El pacto garantizaba éxito a cambio de un tributo. Cada 100 años, un miembro de la familia debía ser entregado al Vigía. Dolores confesó que el 100º año estaba cerca y que nadie en la familia quedaba con vida para cumplir el pacto, excepto ella. «Pero ya estoy vieja y enferma», dijo. «El Vigía no aceptará un sacrificio como yo. Necesita a alguien joven y fuerte. Necesita a alguien como tú». Amanda se levantó de golpe, su corazón latiendo con fuerza. «Tú me llamaste aquí para esto», gritaró. Pero antes de que pudiera escapar, las puertas de la biblioteca se cerraron de golpe. Las luces parpadearon y una risa profunda resonó en la habitación. El ambiente se transformó. La biblioteca pareció expandirse, y las sombras en las esquinas se hicieron más densas y tangibles. Una figura alta y grotesca emergió de la oscuridad. Sus ojos eran como pozos sin fondo, y sus alas, formadas por sombras, se extendían hasta el techo. «La deuda debe ser pagada», dijo la criatura con una voz que retumbó en el alma de Amanda. Amanda intentó razonar con la entidad, explicando que no era parte de la familia. Pero el Vigía no parecía interesarse por excusas. «Has tocado el legado. Ahora eres una Vasconcelos». Dolores, quien había permanecido en silencio, comenzó a recitar un cántico en un idioma que Amanda no entendía. La criatura giró hacia ella, y con un movimiento rápido, la lanzó contra una pared. Dolores cayó al suelo, inmóvil. Sin otra opción, Amanda tomó el libro y comenzó a buscar desesperadamente algo que pudiera ayudarla. Encontró un párrafo que describía un ritual para sellar al Vigía, pero requería un sacrificio.
la sangre de alguien marcado por el pacto, Amanda miró a Dolores, quien apenas respiraba, y luego a la criatura que avanzaba lentamente hacia ella. Con lágrimas en los ojos, Amanda murmuró una disculpa. Usando una daga ceremonial que estaba sobre la mesa, hizo un corte en la palma de Dolores y dejó que la sangre cayera sobre las páginas del libro. La habitación comenzó a temblar y un viento helado llenó el espacio. El vigía lanzó un grito ensordecedor mientras era arrastrado hacia el libro, que finalmente se cerró de golpe. El silencio que siguió fue abrumador. Amanda se desplomó en el suelo exhausta. Dolores, con su último aliento, susurró: «Gracias. Ahora estás libre». Luego cerró los ojos para siempre. Amanda salió tambaleándose de la hacienda. Aunque había sobrevivido, sabía que la oscuridad de los Vasconcelos siempre estaría con ella. Días después, encontró una marca en su brazo, el símbolo del vigía, y en las noches más oscuras, juraba escuchar un susurro que decía: «Aún no hemos terminado». Historia 6. Era una tarde gris de octubre cuando Sofía recibió una llamada inesperada. Su tía Clara, a quien apenas había visto desde su infancia, había fallecido, dejando a la familia la responsabilidad de vaciar su antigua y desvencijada casa en el campo. Sofía, movida por la curiosidad y un extraño sentido del deber, aceptó encargarse de la tarea. La casa estaba situada en un rincón olvidado del bosque, un lugar que parecía congelado en el tiempo. Al llegar, una sensación de inquietud se apoderó de ella. Los muros de piedra oscura estaban cubiertos de musgo, y las ventanas, cubiertas de polvo, reflejaban apenas la luz del día. Al entrar, un olor a humedad y encierro la golpeó como una bofetada. El interior estaba repleto de muebles antiguos, libros con hojas amarillentas y retratos de familiares con miradas que parecían seguirla. Pero lo que más llamó su atención fue un armario grande y desvencijado al fondo del salón principal. Tenía cerraduras oxidadas y una energía que le erizó la piel. Decidió ignorarlo por el momento y centrarse en la limpieza. Mientras revisaba los cajones y clasificaba pertenencias, encontró un diario. Las páginas estaban llenas de una caligrafía apretada y nerviosa. «La maldición de los Navarro», decía en la primera página. Intrigada, comenzó a leer. La historia relataba generaciones de secretos oscuros que envolvían a su familia. Pactos con entidades desconocidas, desapariciones inexplicables y extrañas muertes que habían plagado su linaje. Una de las entradas mencionaba una habitación secreta oculta en la casa, accesible solo a través del armario en el salón. Aunque aterrorizada, Sofía sintió un impulso irresistible de investigar. Con manos temblorosas, se acercó al armario y forcejeó con las cerraduras hasta que logró abrirlo. Dentro, un pasadizo oscuro se extendía hacia las profundidades de la casa. Con una linterna que había encontrado en la cocina, Sofía descendió por unas escaleras estrechas y chirriantes. El aire se volvía más pesado a cada paso, y un zumbido bajo y constante llenaba el silencio. Al final del pasillo, encontró una habitación circular. Las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos tallados y velas apagadas que parecían haber sido usadas recientemente. En el centro de la habitación había una mesa de piedra con un libro abierto. Las páginas estaban escritas en un idioma que no reconocía, pero los dibujos eran claros. Figuras humanoides con rostros deformados y sombras aladas que emergían de portales. Sofía sintió que su corazón se aceleraba. El miedo comenzó a transformarse en pánico cuando las velas de la habitación se encendieron solas. Retrocedió hacia la salida, pero la puerta por donde había entrado se cerró de golpe. Una voz gutural y profunda resonó en la habitación. «Navarro», gritó, llenando el espacio con un eco ensordecedor. Una figura alta y oscura se materializó frente a ella. Sus ojos, dos orbes brillantes, la miraban con odio. «Tu familia me prometió algo que nunca cumplió», dijo la figura. «Y ahora pagarás el precio». Sofía intentó hablar, pero su voz no salía. Con un movimiento de su mano, la criatura proyectó imágenes en las paredes. Miembros de su familia realizando rituales, firmando pergaminos con sangre y sellando pactos con la criatura que ahora tenía frente a ella. «Cada navarro debe pagar su deuda, tu tiempo ha llegado». Con un grito desesperado, Sofía se lanzó hacia la puerta, golpeándola con todas sus fuerzas hasta que finalmente cedió. Corrió por el pasillo, sintiendo los pasos de la criatura persiguiéndola.
Logró salir al salón y cerrar el armario, pero el zumbido y los gritos continuaban al otro lado. Desesperada, llamó a su hermano Mateo para que viniera a ayudarla. Cuando él llegó, Sofía trató de explicarle lo ocurrido, pero Mateo solo encontró un armario común. Pensando que su hermana estaba al borde de una crisis nerviosa, intentó calmarla y sugirió que pasaran la noche en la casa para que ella pudiera descansar, pero esa noche, los dos comenzaron a escuchar susurros y pasos provenientes del armario. Mateo, ahora tan aterrorizado como su hermana, decidió abrirlo. El pasadizo había desaparecido, pero en su lugar había un espejo grande y antiguo. Cuando se acercaron, sus reflejos no eran normales. En lugar de sus propias imágenes, vieron versiones distorsionadas de ellos mismos, con expresiones de agonía. De repente, una fuerza invisible empujó a Mateo dentro del espejo, dejando a Sofía sola. Ella gritó y golpeó el cristal, pero no podía romperlo. Al otro lado, Mateo la miraba con horror, atrapado en un mundo oscuro y vacío. Sofía decidió enfrentarse a la criatura. Volvió al diario y descubrió un ritual para sellar el pacto definitivamente. Requirió objetos de la casa, una fotografía familiar, una vela negra y un cuchillo ceremonial. Con todo preparado, encendió la vela y pronunció las palabras escritas en el diario. La habitación se llenó de un viento helado y la criatura volvió a aparecer. «Esto no puede ser deshecho», dijo con una sonrisa macabra. Pero antes de que pudiera atacar, el ritual comenzó a surtir efecto. Las paredes se agrietaron y una luz cegadora llenó el espacio. El espejo explotó liberando a Mateo, pero también destruyendo gran parte de la casa. Cuando todo terminó, Sofía y Mateo se encontraron fuera, viendo cómo la casa se derrumbaba. Los dos se prometieron nunca hablar de lo sucedido, pero sabían que algo había cambiado para siempre. Aunque el pacto había sido sellado, la sensación de ser observados nunca los abandonó. Años después, Mateo descubrió una cicatriz en su brazo que formaba un símbolo de los que había visto en la habitación secreta. Y Sofía, en las noches más oscuras, juraba escuchar su nombre susurrado por una voz gutural que venía de las sombras. Historia 7. En lo profundo de los Apalaches, aislada por un denso bosque y caminos olvidados, se encontraba la hacienda Blackthorn, una propiedad que había pertenecido a la familia del mismo nombre por siglos. La gente del cercano pueblo de Ravenswood hablaba en voz baja de los Blackthorn, una familia envuelta en un aura de misterio y temor. «La sangre de los Blackthorn está maldita», decían los más ancianos. Nadie sabía exactamente cuáles eran los secretos de la familia, pero las desapariciones, los gritos en la noche y las figuras sombrías en los alrededores de la propiedad habían cimentado su reputación. Cuando Elizabeth Blackthorn, la última heredera conocida, murió en extrañas circunstancias, la propiedad quedó abandonada. Al menos eso creía el pueblo. Años después, un joven llamado Daniel, recién graduado en periodismo y con una fascinación por los misterios, llegó a Ravenswood decidido a escribir un libro sobre la hacienda Blackthorn. Había encontrado referencias a la familia en antiguos documentos judiciales que hablaban de cultos, asesinatos y rituales prohibidos. Daniel convencía a los lugareños para que le contaran sus historias, aunque la mayoría solo le daban advertencias. «No te acerques a esa casa. Es mejor que el pasado quede enterrado». Pero su determinación era más fuerte que su miedo. Una noche de luna llena, armado con una linterna y su cuaderno, decidió entrar en la hacienda Blackthorn. Desde el primer paso dentro, la atmósfera era opresiva. Las tablas crujían bajo sus pies y el aire olía a humedad y decadencia. Pero lo que realmente le puso los pelos de punta fueron los retratos de los antiguos Blackthorn colgados en las paredes. Sus ojos parecían seguirlo a medida que avanzaba. En el estudio, Daniel encontró una caja fuerte oculta tras un cuadro. Tras horas de forcejeo logró abrirla, descubriendo una colección de diarios y pergaminos antiguos. Mientras los leía, el horror se apoderó de él. Los textos relataban cómo la familia Blackthorn había realizado pactos con entidades oscuras, ofreciendo sacrificios humanos a cambio de riqueza y longevidad. La maldición había comenzado cuando uno de sus ancestros intentó traicionar a la entidad. Uno de los diarios, escrito por Elizabeth, relataba los últimos días de su vida. Contaba que la oscuridad reclamaba a los últimos Blackthorn y que la casa misma era un portal hacia algo mucho peor. Elizabeth había intentado sellarlo, pero murió antes de completar el ritual. De repente,
Daniel escuchó un susurro que parecía venir de todas partes. No deberías estar aquí. Su linterna parpadeó y por un momento vio una sombra alta y retorcida moverse al fondo del pasillo. Sintiendo un terror primigenio, tomó los diarios y salió corriendo de la casa. Al llegar a la posada donde se hospedaba, trató de tranquilizarse. Pasó toda la noche leyendo los diarios, buscando una manera de sellar el portal. Al amanecer, estaba decidido a regresar y terminar lo que Elizabeth no pudo. Preparó un círculo con sal, velas y los símbolos descritos en los diarios. Cuando llegó a la hacienda Blackthorn, el ambiente era incluso más pesado. En el sótano encontró lo que parecía ser un altar rodeado de huesos humanos. Encendió las velas y comenzó el ritual. Pero la oscuridad no iba a ser desterrada tan fácilmente. Una fuerza invisible lo lanzó contra la pared, rompiéndole varias costillas. Daniel apenas podía moverse, pero logró arrastrarse hasta el círculo y completar las últimas palabras del conjuro. La casa empezó a temblar y un grito desgarrador resonó en todas direcciones. Las paredes se agrietaron y la oscuridad, una figura grotesca y amorfa, fue absorbida en el círculo. Finalmente, todo quedó en silencio. Cuando los habitantes del pueblo llegaron al lugar, encontraron la casa completamente derrumbada. Entre los escombros, solo hallaron el cuaderno de Daniel con una última entrada escrita. Los secretos de los Blackthorn están enterrados, pero no para siempre. El cuaderno ahora está en un museo local, y algunos dicen que quienes lo leen pueden escuchar susurros en la noche, como si algo o alguien intentara volver al mundo. Historia 8. En un remoto pueblo rodeado de densos bosques, existía una antigua mansión conocida como la Casa Holloway. Esta casa, con sus ventanas agrietadas y paredes cubiertas de hiedra, había pertenecido a la familia Holloway durante generaciones. La gente del pueblo evitaba pasar cerca de la propiedad, susurrando historias de eventos inquietantes y desapariciones inexplicables. Todo comenzó a desmoronarse para los Holloway una noche helada de noviembre hace más de un siglo. La hija menor de la familia, Eleanor, desapareció sin dejar rastro. Algunos dijeron que había huido, otros que fue secuestrada, pero los rumores más aterradores hablaban de un oscuro ritual realizado en el sótano de la casa. Desde entonces, los Holloway vivieron como reclusos, ocultando secretos que parecían devorar su cordura poco a poco. El único descendiente vivo de la familia, Thomas Holloway, regresó a la mansión tras la muerte de su madre. Era un hombre joven, reservado y marcado por una tristeza perpetua. Decidió restaurar la casa y enfrentar su pasado. Lo que no sabía era que el pasado también lo estaba esperando. Durante los trabajos de renovación, Thomas descubrió un compartimento secreto en la biblioteca que contenía un diario con la letra de su bisabuela, Margaret Holloway. Las entradas revelaban una historia escalofriante. La familia había practicado rituales oscuros para obtener riqueza y poder. Pero todo había salido mal cuando uno de los rituales convocó algo que no podían controlar. El diario mencionaba a la sombra, una presencia maligna que exigía sacrificios. Los Holloway intentaron deshacerse de ella, pero cuanto más luchaban, más fuerte se volvía. Eleanor fue el último sacrificio antes de que la familia decidiera sellar el sótano y nunca volver a hablar de ello. Intrigado y aterrorizado, Thomas decidió explorar el sótano. Lo encontró tras una puerta oculta cubierta de runas. El aire allí dentro era pesado, como si el tiempo hubiera quedado atrapado. En el centro del sótano, un círculo grabado en piedra estaba rodeado de velas derretidas y manchas oscuras en el suelo. De repente, sintió un escalofrío y escuchó un susurro. «Thomas». Miró a su alrededor, pero no había nadie. Sin embargo, la sensación de ser observado era innegable. Decidió salir del sótano, pero la puerta no se abría. La sombra había despertado. Los días siguientes, Thomas comenzó a experimentar eventos inexplicables. Puertas que se cerraban de golpe, susurros en los pasillos y figuras fugaces al borde de su visión. En el pueblo, la gente empezó a hablar de luces extrañas en la mansión y gritos ahogados en la noche. Desesperado, Thomas regresó al diario buscando una forma de detener a la sombra. Descubrió que había un ritual final, uno que podía sellar para siempre a la entidad, pero requería un sacrificio, la vida de alguien con sangre Holloway. Thomas supo lo que tenía que hacer. La noche del ritual,
Encendió las velas alrededor del círculo y comenzó a recitar las palabras del diario. La sombra apareció, una figura informe de oscuridad pura, con ojos rojos que parecían perforar su alma. Thomas sintió un terror indescriptible, pero no se detuvo. En el último momento, justo antes de completar el ritual, escuchó una voz dulce. «Hermano». Era Eleanor, o al menos algo que se parecía a ella. La duda lo invadió, pero sabía que no podía fallar. Con un grito final terminó el ritual. La sombra se retorció y desapareció en un destello de luz, llevándose todo rastro de oscuridad con ella. Cuando el pueblo encontró la casa, estaba vacía. Thomas había desaparecido. Solo quedó el diario abierto en la última página donde alguien había escrito con sangre: «Los secretos de los Holloway nunca mueren». Historia 9. Sofía siempre había escuchado rumores sobre su familia, los Montenegro, y su misteriosa fortuna. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de los detalles. La familia, conocida por su mansión centenaria y su aire de secretismo, se había aislado del resto del mundo por generaciones. Cuando su abuelo, don Ramiro Montenegro, falleció, Sofía fue convocada al viejo caserón para la lectura del testamento. Nunca había estado en la casa, a pesar de ser parte de la familia. Era un lugar al que nadie iba por voluntad propia, envuelto en leyendas de maldiciones y desapariciones inexplicables. La mansión se alzaba en lo alto de una colina, rodeada de un bosque espeso y perpetuamente envuelto en niebla. Cuando Sofía cruzó el umbral de la puerta, sintió un escalofrío. El interior era tan oscuro y opresivo como lo había imaginado. Corredores interminables, paredes cubiertas de retratos de antepasados de miradas severas y muebles antiguos que crujían al menor contacto. En la sala principal, un abogado de aspecto solemne esperaba con un montón de papeles. También estaban presentes algunos parientes que Sofía apenas conocía. La lectura del testamento comenzó de inmediato, y para sorpresa de todos, el abuelo Ramiro había dejado la mayor parte de su fortuna y la mansión a Sofía, con una única condición: debía vivir en la casa al menos un año. Después de la lectura, los parientes se retiraron uno a uno, lanzándole miradas cargadas de resentimiento. Sofía no entendía por qué había sido elegida, pero la curiosidad y la necesidad de estabilidad económica la llevaron a aceptar la condición. Esa noche, mientras exploraba la casa, encontró una puerta oculta detrás de una biblioteca. Era una puerta pesada, con inscripciones grabadas en un idioma que no reconocía. Al abrirla, descubrió una escalera que descendía hacia las entrañas de la tierra. Con una linterna en mano, decidió investigar. El pasadizo llevaba a una cripta subterránea llena de ataúdes alineados contra las paredes. En el centro, un altar de piedra estaba cubierto de candelabros apagados y lo que parecían ser restos de rituales antiguos. Sofía sintió una presencia, como si la observasen desde las sombras. De pronto, escuchó un murmullo. Giró la linterna, pero no había nadie. Aún así, el eco del susurro continuó, formando palabras incomprensibles. Decidió regresar a la superficie, pero algo la detuvo. Sobre el altar había un libro encuadernado en cuero negro. Al abrirlo, descubrió que era un grimorio lleno de rituales, maldiciones y referencias a una figura llamada La Sombra, un ser que, según el texto, protegía a los Montenegro a cambio de lealtad y sacrificios. En los días siguientes, Sofía comenzó a experimentar eventos extraños. Por las noches escuchaba pasos fuera de su habitación y risas susurradas que se desvanecían cuando salía a investigar. Los espejos reflejaban sombras que no correspondían a nadie en la habitación, y los retratos de los antepasados parecían observarla con intenciones siniestras. Una noche, mientras dormía, despertó con la sensación de que algo la estaba asfixiando. Abrió los ojos y vio una figura alta y oscura al pie de su cama. La figura tenía ojos rojos brillantes y una sonrisa deformada. Antes de que pudiera gritar, la figura desapareció, dejándola jadeando y paralizada por el miedo. Sofía decidió confrontar al abogado de la familia, quien al principio se mostró reacio a hablar. Bajo presión admitió que los Montenegro habían hecho un pacto con la sombra generaciones atrás. A cambio de riqueza y poder, cada heredero de la familia debía ofrecer algo a la entidad: su salud, su cordura o su vida. Desesperada por liberarse, Sofía regresó al altar en la cripta con la intención de destruir el grimorio. Pero al intentar prenderle fuego, las llamas se apagaron instantáneamente. En ese momento,
La figura de la sombra apareció frente a ella. «No puedes romper un pacto que no entiendes», dijo con una voz profunda y resonante. «Eres una Montenegro, y tu destino ya está sellado». Sofía intentó huir, pero las puertas de la cripta se cerraron de golpe. La figura comenzó a acercarse, y ella sintió un frío que le calaba hasta los huesos. Justo cuando pensó que todo estaba perdido, recordó algo que había leído en el grimorio. La sombra no podía tomar lo que no se le ofrecía voluntariamente. Con una valentía desesperada, Sofía gritó: «Rechazo este pacto, no soy parte de esto». La figura se detuvo, pero la miró con una expresión que combinaba furia y algo que parecía respeto. Luego, desapareció en una nube de humo negro. Aunque había escapado de la cripta, Sofía sabía que no estaba a salvo. Dejó la mansión esa misma noche, pero las pesadillas y los extraños eventos continuaron persiguiéndola. Eventualmente, vendió la propiedad, pero los nuevos dueños desaparecieron misteriosamente pocas semanas después de mudarse. Años más tarde, Sofía descubrió que estaba embarazada. La alegría inicial fue reemplazada por un miedo profundo cuando, durante una ecografía, el médico mencionó que había algo extraño en las sombras de la imagen. La sombra de los Montenegro nunca había desaparecido realmente. Había encontrado una nueva forma de reclamar lo que consideraba suyo. Historia 10. Era una noche gélida de noviembre cuando Elena recibió una llamada inesperada. La voz del otro lado del teléfono, profunda y cargada de una extraña urgencia, le notificó que su tía abuela Cecilia había fallecido, dejándole como única heredera de una enorme propiedad en las afueras de un pueblo remoto llamado Valdemar. Elena nunca había conocido a su tía abuela en persona. Las historias familiares pintaban a Cecilia como una mujer excéntrica y solitaria que había pasado la mayor parte de su vida aislada. Intrigada y un poco recelosa, Elena decidió viajar al lugar el fin de semana siguiente. La casa, una mansión victoriana que se alzaba imponente sobre una colina, estaba rodeada por un espeso bosque de árboles retorcidos. Al llegar, Elena sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Había algo en el aire, una tensión casi palpable. La fachada de la mansión estaba cubierta de hiedra, y las ventanas, oscurecidas por el polvo y el paso del tiempo, parecían ojos vacíos observándola. Al cruzar el umbral, se dio cuenta de que el interior de la casa era tan imponente como su exterior. Muebles antiguos, candelabros cubiertos de telarañas y retratos de familiares con miradas sombrías adornaban las paredes. Un mayordomo, de aspecto anciano y semblante inexpresivo, la saludó con una leve inclinación de cabeza y le entregó una llave con un llavero de bronce grabado con el número 13. «Esta es la llave de la habitación principal, señorita», dijo el mayordomo con voz rasposa. «Es donde la señora Cecilia pasó sus últimos días». Elena sintió un nudo en el estómago, pero no quiso parecer descortés. Agradeció al mayordomo y subió por una escalera de caracol que crujía bajo sus pies. Al llegar a la habitación principal, encontró un diario sobre una mesa de noche. La portada estaba desgastada y las páginas, amarillentas, desprendían un olor a moho. Elena comenzó a leer. Las primeras entradas eran mundanas: descripciones de la jardinería, visitas al pueblo, recetas de cocina. Pero a medida que avanzaba, el tono del diario cambió. Cecilia hablaba de ruidos extraños en la noche, de sombras que se movían en los pasillos y de una presencia oscura que sentía constantemente. «La casa tiene vida propia», escribió Cecilia en una entrada fechada un mes antes de su muerte. «Siento que me observa, que susurra mi nombre. Los retratos parecen seguirme con la mirada, y los espejos reflejan algo más que mi imagen». Esa noche, Elena tuvo problemas para dormir. Los crujidos de la madera y los susurros del viento se mezclaban con lo que parecían ser pasos ligeros en el pasillo. Decidió investigar, convencida de que era su mente jugándole una mala pasada. Al salir de su habitación, encontró una puerta entreabierta al final del corredor. Dentro había una biblioteca que no había visto antes. Las paredes estaban cubiertas de libros antiguos, y en el centro de la habitación había una mesa con una vela encendida. Sobre la mesa, un libro abierto mostraba dibujos de figuras extrañas y textos escritos en un idioma que no reconocía. Mientras hojeaba el libro, un ruido fuerte la hizo girarse de golpe. Una sombra se movió rápidamente fuera de su campo de visión. Elena sintió el corazón latiéndole con fuerza,
pero se armó de valor y siguió la sombra hasta un pasadizo oculto detrás de una estantería. El pasadizo conducía a un cuarto oscuro con paredes de piedra y velas encendidas, formando un círculo en el suelo. En el centro del círculo había un cofre pequeño. Al abrirlo, encontró una colección de cartas escritas por su tía abuela, dirigidas a alguien llamado Eliakim. Las cartas revelaban un pacto oscuro que Cecilia había hecho con una entidad para proteger a la familia de una maldición ancestral. Sin embargo, el precio había sido alto. Cada generación debía ofrecer algo valioso a la entidad. Elena se estremeció al leer que su propio nombre estaba escrito en una de las cartas, como la siguiente en la línea de sacrificios. Un sonido gutural la sacó de sus pensamientos. Al volverse vio una figura alta y deforme con ojos incandescentes. Elena retrocedió lentamente, pero la figura avanzó hacia ella, emitiendo un gruñido amenazante. En un acto desesperado tomó una de las velas y la arrojó contra la figura, que se desvaneció en una nube de humo negro. Corrió de regreso a su habitación y cerró la puerta con llave. Pasó el resto de la noche en vela, intentando procesar lo que había descubierto. A la mañana siguiente el mayordomo la encontró empacando sus cosas. ¿Se retira tan pronto, señorita?, preguntó con un tono casi burlón. Sí, tengo que irme, respondió Elena tratando de ocultar su miedo. Mientras conducía lejos de la mansión, juró nunca volver. Sin embargo, no pudo escapar de las pesadillas ni de la sensación de que algo la estaba siguiendo. Y en el fondo de su corazón, sabía que los secretos de la familia Silvestre no la dejarían ir tan fácilmente. Historia 11. Durante generaciones, la familia Whitmore fue sinónimo de poder y riqueza en el pequeño pueblo de Blackwood. Su enorme mansión, construida a finales del siglo XVIII, se erguía como un recordatorio de su influencia. Sin embargo, pocos conocían la verdad que acechaba tras los muros de piedra, un oscuro secreto que había sido enterrado junto con sus ancestros. Amelia Whitmore, una artista en ciernes de 23 años, regresó a la mansión después de que su padre, el patriarca Edward Whitmore, muriera en circunstancias misteriosas. El testamento era claro. Amelia debía pasar un mes en la casa antes de decidir qué hacer con ella. Aunque le aterrorizaba la idea, no podía rechazar la oportunidad de desentrañar los secretos que siempre le habían ocultado. La primera noche, mientras exploraba la mansión, encontró un viejo retrato cubierto por una sábana en el ático. Al retirar la tela, se quedó sin aliento. El cuadro mostraba a una mujer idéntica a ella, aunque vestida con ropa de otra época. En la esquina inferior una inscripción rezaba: Margaret Whitmore, 1789. Intrigada, Amelia llevó el cuadro al salón principal para examinarlo mejor. Cuanto más lo miraba, más detalles perturbadores encontraba. Los ojos de la mujer parecían seguirla, y su expresión, inicialmente serena, se tornaba en una mueca de advertencia cada vez que desviaba la mirada. Esa noche, Amelia soñó con Margaret. En el sueño, la mujer la guiaba por un pasillo interminable lleno de puertas cerradas. Una de ellas se abrió de golpe, revelando una habitación con un altar y un círculo de personas encapuchadas. Margaret susurró: «Debes detenerlos antes de que sea demasiado tarde». Amelia despertó empapada en sudor y con el sonido de pasos resonando en el pasillo. Armándose de valor, siguió el ruido hasta la biblioteca. Allí, encontró un libro antiguo que no recordaba haber visto antes. Titulado El Pacto de los Whitmore, contenía relatos sobre rituales oscuros realizados por sus ancestros para garantizar la prosperidad de la familia. Cada ritual requería un sacrificio humano, y Margaret había sido la última víctima. El texto mencionaba un ritual del retrato, donde el espíritu del sacrificado quedaba atrapado en un cuadro para proteger a la familia de una maldición eterna. Amelia sintió un escalofrío al comprender que Margaret no solo era su antepasada, sino también una advertencia viviente. Con cada día que pasaba, la presencia en la casa se hacía más fuerte. Las luces parpadeaban, las puertas se cerraban solas y el retrato de Margaret parecía cambiar de posición cuando nadie lo miraba. Una noche, mientras intentaba dormir, sintió una mano fría en su hombro. Al girarse, vio a Margaret de pie junto a su cama. «No hay tiempo», dijo Margaret con una voz débil pero desesperada. «El ritual está incompleto. Si no lo detienes, tú serás la próxima». Aterrada pero determinada, Amelia decidió investigar más sobre el ritual.
En el sótano de la mansión encontró una puerta oculta detrás de una estantería. Al cruzarla descubrió una sala ceremonial similar a la de su sueño. El altar estaba cubierto de símbolos tallados y velas apagadas. En el centro, había un libro abierto con instrucciones para completar el ritual. Según el texto, la maldición de los Whitmore solo podría romperse destruyendo el retrato y quemando el altar. Pero hacerlo implicaba liberar a todas las almas atrapadas, lo que podría desatar un caos inimaginable. Amelia dudó, pero Margaret apareció nuevamente, esta vez más tangible y con una expresión de súplica. «Por favor, libéranos», dijo Margaret. «Tu familia ha causado suficiente sufrimiento». Decidida a acabar con la maldición, Amelia regresó al salón principal con el retrato y un bidón de gasolina. Mientras encendía un fósforo, las sombras en la habitación cobraron vida. Formas humanas emergieron de las paredes, gritando y suplicando que se detuviera. Margaret permaneció en silencio, asintiendo con aprobación. Al quemar el retrato, un grito ensordecedor llenó la mansión. El suelo tembló y las paredes comenzaron a agrietarse. Amelia corrió hacia el sótano, donde prendió fuego al altar. Las llamas consumieron rápidamente los símbolos y las velas, liberando una energía oscura que se dispersó en el aire. Cuando todo terminó, la mansión estaba en ruinas. Amelia salió tambaleándose, sintiéndose aliviada pero profundamente marcada por la experiencia. En el horizonte, el amanecer traía una nueva esperanza. Sin embargo, las últimas palabras de Margaret resonaron en su mente. El mal nunca desaparece por completo. Historia 12. La noche había caído con un peso ominoso sobre la finca Montgomery, una mansión victoriana que se alzaba imponente en lo alto de una colina. Desde fuera, su silueta era la encarnación de una postal de horror. Torres góticas, ventanas cubiertas de polvo y un jardín descuidado que parecía un cementerio olvidado. Pero no era la apariencia lo que hacía temer a los locales. Era lo que se decía sobre su interior. Lena Montgomery, una joven en la cúspide de los 20, había heredado la propiedad tras la muerte súbita de su abuela Evelyn. Aunque el vínculo entre ambas había sido distante, Lena siempre sintió una fascinación morbosa por la casa y la historia que la rodeaba. Al abrir el testamento, la única condición para reclamar la herencia fue que debía pasar un mes viviendo en la mansión, sola. Sin querer parecer débil ante los comentarios de sus amigos, Lena aceptó. Pensaba que la idea de pasar un mes en la casa era una mera formalidad, una broma macabra de su abuela, pero apenas puso un pie en la propiedad, sintió un escalofrío correrle por la espalda, como si el lugar estuviera vivo y consciente de su llegada. El interior estaba exactamente como lo recordaba de su niñez, opulento pero tétrico. Candelabros de cristal colgaban del techo, cubiertos por una fina capa de telarañas. Retratos de sus ancestros la miraban con ojos que parecían seguirla mientras avanzaba por los pasillos. Sin embargo, lo que más la inquietaba era el silencio, un silencio tan absoluto que podía escuchar su propia respiración. La primera noche transcurrió sin incidentes. Lena se instaló en el dormitorio principal, decorado con muebles antiguos y cortinas pesadas que apenas dejaban pasar la luz de la luna. Mientras exploraba el vestidor, encontró un viejo diario, cubierto de cuero desgastado y con las iniciales EM, grabadas en la tapa. El diario de su abuela Evelyn. Curiosa, lo abrió y comenzó a leer. Al principio, las páginas contenían anotaciones mundanas, recetas, listas de compras, recuerdos de viajes, pero a medida que avanzaba, las entradas se volvían más oscuras. Evelyn hablaba de voces en la casa, de sombras que se movían donde no deberían, de noches en las que sentía que alguien la observaba mientras dormía. Una entrada en particular hizo que Lena soltara el libro de golpe. La verdad está en el sótano, no permitas que te atrapen. Intrigada pero aterrorizada, decidió investigar al día siguiente. El sótano de la mansión Montgomery era un lugar al que incluso Evelyn había prohibido entrar cuando Lena era niña. Bajó los escalones de madera que crujieron bajo su peso, sosteniendo una linterna temblorosa. La puerta del sótano estaba asegurada con un candado antiguo. Extrañamente, la llave estaba en el diario. Al abrirla, un hedor a moho y decadencia la golpeó de inmediato. Las paredes estaban cubiertas de escrituras grabadas en lo que parecía sangre seca. La sangre llama a la sangre. Lena sintió un nudo en el estómago. En el centro del sótano encontró un altar rudimentario hecho de piedra.
con velas derretidas y figuras talladas que no reconocía. En el altar había un libro aún más antiguo que el diario, con una cubierta negra y sin título. Lena lo abrió, y las páginas parecían moverse solas, revelando textos en un idioma que no entendía. Cada palabra que leía resonaba en su cabeza como un eco, y las sombras en el sótano parecían volverse más densas, más tangibles. Fue entonces cuando lo vio, una figura alta y delgada, con extremidades antinaturalmente largas, observándola desde una esquina. Su rostro era una amalgama de piel estirada y ojos vacíos. Lena gritó y salió corriendo del sótano, cerrando la puerta detrás de ella. Esa noche, los sueños de Lena estuvieron plagados de imágenes de su familia, todos reunidos alrededor del altar, murmurando palabras incomprensibles. En el sueño, Evelyn la señalaba y le decía: «Eres la última, Lena. La sangre siempre llama a la sangre». Al día siguiente, Lena comenzó a investigar la historia de su familia y descubrió algo que la dejó helada. Los Montgomery habían practicado un culto secreto durante generaciones, dedicado a una entidad conocida como el Oscuro. Cada generación debía realizar un sacrificio para mantener su fortuna y evitar que el Oscuro reclamara lo que le pertenecía. Lena intentó abandonar la casa, pero cada vez que lo hacía algo la detenía. Su auto no arrancaba, las puertas no se abrían, y el pueblo cercano parecía estar a kilómetros de distancia, aunque apenas estaba a 20 minutos a pie. La casa la retenía. Con cada noche que pasaba, la presencia en la casa se hacía más fuerte. Lena escuchaba pasos en los pasillos, susurros detrás de las puertas cerradas y risas infantiles provenientes de habitaciones vacías. Desesperada, decidió enfrentarse al sótano una vez más. Esta vez llevó consigo el diario y una vela. Al llegar al altar, abrió el libro negro y comenzó a leer en voz alta, esperando que las palabras la protegieran. Pero en lugar de eso, las sombras se congregaron a su alrededor, tomando formas humanas. La figura alta apareció nuevamente, esta vez más cerca. Lena sintió que su cuerpo se paralizaba. «La sangre siempre llama a la sangre», murmuró la figura, mientras extendía una mano hacia ella. En un último acto de desesperación, Lena arrojó la vela sobre el altar, incendiándolo. Las llamas consumieron rápidamente el libro negro y las figuras talladas. Un grito ensordecedor llenó el sótano mientras las sombras desaparecían. Lena corrió fuera de la casa, que comenzó a derrumbarse detrás de ella. Al amanecer, la finca Montgomery no era más que escombros. Lena estaba viva, pero marcada para siempre. En su mente resonaban las últimas palabras que había leído en el diario de Evelyn. Nunca es el final. La sangre siempre llama a la sangre. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si disfrutaste del video, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Activa la campanita de notificaciones para recibir alertas cada vez que publiquemos un nuevo video. Así estarás siempre al tanto de nuestras últimas aventuras, recomendaciones y mucho más. Nos encantaría seguir creciendo y compartir contigo más experiencias emocionantes. Además, si tienes algún comentario, sugerencia, o simplemente quieres decirnos qué te ha parecido, déjanos tu mensaje en los comentarios. Tu opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a mejorar cada día. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por tu continuo apoyo.